porque somos poquitos y para no tener que estar todo el tiempo girándome hacia allá para poderlos ver. Como dijo Rubén durante todo... Esto está alto, ¿no? Bueno. Como dijo Rubén, durante todo este mes vamos a estar hablando acerca de los nombres de Dios. ¿Qué estuvimos viendo los viernes del mes anterior? Si se acuerdan. ¿El libro de quién? Josué. Vale, durante todo este mes vamos a estar viendo los nombres de Dios y el nombre que vamos a empezar a estudiar hoy es Yahvé Elohim. Entonces yo les voy a pedir que cerremos los ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos haga entender lo que nos quiere decir. Amén. Amado Señor, en esta preciosa tarde-noche, Señor, te agradecemos porque nos permite estar en este lugar. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que tú traigas sobre nosotros sabiduría, entendimiento, ciencia. Que tú, Espíritu Santo, nos muestres lo que nos quieres decir, que nos reveles un conocimiento profundo a través de palabras sencillas y que utilices nuestros labios, Señor, para que todo lo que salga de nuestra boca sea para darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, yo no sé, yo pienso que como cristianos muchas veces habremos escuchado hablar o habremos leído en la Biblia nombres como Shaddai, Elohim, Jehová, Jireh. ¿Qué otro nombre han leído en la Biblia? Jehová Rafa, Nisi. Y yo creo que a veces nosotros leemos esos nombres y como que desconocemos el significado, ¿vale? Yo, antes de ponerme a estudiar todo esto, realmente no conocía el significado de cada uno de esos nombres. Y claro, nosotros podíamos empezar a pensar y decir, ¿por qué es importante conocer el significado de esos nombres? Es decir, ¿por qué no llamar a Dios sencillamente Dios cuando oramos? ¿Por qué tener que conocer el significado específico de un nombre que aparece en la Biblia? Y cuando estaba empezando este estudio, a mi mente venía el hecho de que conocer el significado o cada uno de esos nombres de Dios que aparece en la Biblia nos muestra un atributo de su personalidad, nos muestra una parte de su naturaleza. Por ejemplo, diciéndolo en palabras claras, nosotros podemos pensar en una persona a la que apreciamos muchísimo y nosotros podemos pensar en una cualidad de esa persona, ¿vale? Pero nosotros podríamos decir que esa persona en su composición misma es el atributo que estamos describiendo. Por ejemplo, a ver, aquí, José que está aquí. ¿Quién me puede decir una virtud de José? Lo conocemos todos. A ver, el otro José que me diga una virtud de este José. Es muy trabajador. Trabajador, vale. Otra virtud de José. Que siempre anda alegre. Alegre, vale. Esa me sirve. Yo puedo decir que José es alegre, pero yo puedo decir que la naturaleza de José es ser siempre alegre. No, porque José a lo mejor un día se levanta de mal genio y quiere ahorcar a Yerko. O a lo mejor un día un trabajador no le funciona y quiere ahorcar al trabajador, y la alegría, como dicen los españoles, es gozo en un pozo. Exactamente, pozo. Bueno, entonces, a diferencia de lo que pasa con nosotros, de que por ejemplo nosotros podemos tener una virtud, pero esa virtud no ser la parte de nosotros que nos describe, o sea, no ser nuestra naturaleza. Con Dios no pasa eso. Cuando Dios en su palabra nos dice que Él es una cosa, es porque Él lo va a hacer desde ahora y para siempre. O sea, Dios es lo que el atributo dice que es. Si Él dice que es amor, es porque su esencia inmutable va a ser amor, no es como somos nosotros. Entonces, conocer estos nombres nos va a permitir entender esa parte de esa naturaleza de Dios mismo. Ahora, nosotros como seres humanos, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener un conocimiento limitado de lo que es Dios. Me explico. Hay cosas de la esencia del ser de Dios que solo vamos a conocer cuando estemos cara a cara con Él en el cielo. Por ejemplo, en el Salmo 139:6, David está hablando acerca de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, ¿vale? Y él, cuando ve esa capacidad que tiene Dios de estar en todo lugar y de saberlo todo, en el versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Quiere ello decir que aunque el salmista en todo su corazón amaba a Dios, había un conocimiento de Él que le era demasiado profundo. Y a eso me refiero cuando digo, hay cosas de la esencia de Dios que nosotros conoceremos cuando estemos cara a cara con Él. Pero eso no significa que mientras estemos aquí en la tierra no podamos tener una relación profunda con Dios a través de nuestro conocimiento limitado. ¿Y qué nos va a ayudar
a conocer más a Dios y a relacionarnos más con Dios, pues conocer el significado de sus atributos, conocer lo que Dios es. Eso nos va a ayudar a que nuestra relación con Él sea muchísimo más profunda. Entonces, vamos a empezar con el primer nombre que aparece en la Biblia cuando hablamos de Dios, y para eso vamos a irnos al principio, es decir, a Génesis 1, del 1 al 3. Génesis 1, versículos del 1 al 3, que alguien con voz de trompeta así me lo lea fuerte, ya que somos pocos hoy. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Colocamos la primera diapositiva, Génesis. Si nosotros, sí, la que está en el Génesis, ¿vale? Si nosotros buscamos el significado de esa palabra Dios, tal y como aparece escrita en el hebreo original, aparece Elohim. ¿Pero qué es Elohim? Elohim no es un nombre, ¿vale? Y hoy vamos a estar viendo una clase de literatura brutal, pero esto nos va a servir al final, lo prometo, ¿vale? Cuando el Génesis está escribiendo ahí, la palabra creó Dios, está realmente escrito en el hebreo creó Elohim, es decir, una forma plural que significa dioses. Elohim es el plural de Eloah, que significa una deidad. ¿Vale? Hasta ahí tenemos todo claro lo que el hebreo nos está diciendo. Entonces, como cristianos nosotros sabemos que hay un mundo espiritual paralelo a este mundo natural, ¿vale? Y en ese mundo espiritual hay entes espirituales, hay seres espirituales. Y lo que la palabra nos está diciendo cuando nos habla de Eloah, se está refiriendo a un ser espiritual. No dice cuál, no dice qué, sino un término genérico, dioses. O sea que si nosotros volvemos a leer el versículo de Génesis 1:1, tal y como estaba escrito en el original, nos quedaría, en el principio creó Elohim, o sea, creó dioses, el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el espíritu de Elohim, otra vez nos aparece la palabra, se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, o sea, dijo Elohim, sea la luz y fue la luz. Ahora, esto al principio nos puede chocar un poco, pero ¿por qué la Biblia se tomaría la molestia de colocar al lado de un verbo en singular, es decir, al lado de creó, un título plural, es decir, Elohim? Y no solo eso, ¿por qué la Biblia, además de eso, ese Elohim lo escribe con E mayúscula, como si se tratara de un nombre? Cuando nosotros estábamos en primaria, nosotros aprendimos que los nombres propios se escribían ¿con qué? Con mayúsculas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la palabra se toma la molestia de decir creó Elohim? Creó dioses en mayúscula y en plural. ¿Vale? Cuando uno lee esto puede empezar a decir, les prometo que todo esto tiene un sentido lógico, solamente síganme atentamente, ¿vale? Cuando la Biblia acompaña a este título plural, lo acompaña de verbos en singular, es porque se está refiriendo a el Elohim. Es decir, el único Elohim entre los Elohim. Es decir, el único Dios entre los entes espirituales que ya vimos que están ¿en dónde? En el mundo espiritual. Entonces, en Deuteronomio 10:17, si me acompañan, si lo tienen por ahí, nos dice la Biblia, porque Jehová vuestro Dios, y ya sabemos que cuando dice Dios se está refiriendo a Elohim, porque Jehová vuestro Elohim es Elohim de Elohim. Otra vez, si lo releemos, ¿qué dice realmente el Deuteronomio 10:17? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, es decir, es el Elohim entre todos los entes espirituales que hay. Esto realmente, si leemos Deuteronomio 6 del 4 al 5, vamos a entenderlo un poco más. Y la palabra nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, si entendemos claro el concepto de lo que la palabra nos está queriendo decir, cuando nos habla de Elohim, nos está queriendo decir, Jehová nuestro Dios es el único Dios entre todos los seres espirituales que hay. Es decir, la Biblia le está otorgando a nuestro Dios el poder y la autoridad sobre todo
lo que existe en el mundo espiritual. ¿Hasta aquí me siguen? Y no estoy diciendo que el cristianismo sea politeísta. Ojo, precisamente la razón de que esto esté escrito de esta manera en el Génesis es porque las culturas antiguas eran por naturaleza politeístas. Entonces, Moisés, a quien se le atribuye la escritura del Génesis, tenía que ser preciso en decir: oigan, naciones de la tierra, nuestro Dios es el Dios de dioses, es el Elohim supremo entre todos los seres espirituales. No estoy diciendo que hay otro Dios, he dicho hay seres espirituales, pero ninguno con el poder de nuestro Dios. ¿Vale? ¿Hasta ahí tenemos claro este punto? Entonces, tenemos claro que nuestro Dios es el Dios de dioses y que gobierna sobre el mundo espiritual. Pero, precisamente en este Génesis 1:1, la Biblia también nos dice que ese Dios, nuestro Dios, creó todo lo que existe, es decir, creó este mundo natural. La Biblia nos está diciendo entonces que nuestro Dios gobierna en el mundo espiritual y en el mundo natural. Vamos a entender esto un poco más si nos vamos a Éxodo 14:21. A lo largo de la Biblia nosotros vamos encontrando todo el tiempo versículos que nos hablan acerca de esa autoridad suprema de Dios, acerca de cómo Dios gobierna sobre la naturaleza y sobre todo lo que existe. Éxodo 14:21 nos dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Es decir, Dios gobernando sobre el mar. Marcos 4 del 37 al 39. Marcos 4, 37, 39. Nos dice la palabra: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesió el viento y se hizo grande bonanza. Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. Y si nosotros vamos leyendo la Biblia, de arriba abajo hay demostraciones exactas de que nuestro Dios es un Dios que gobierna sobre todo lo creado. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el Elohim que creó tanto lo que no se ve como lo que se ve. Por ejemplo, otro ejemplo por si están anotando acerca de donde Dios gobierna: Jonás en el vientre del pez, Jonás 1:17. Daniel en el foso de los leones, la burra que le habló al profeta Balaam, Jesús como el león de la tribu de Judá. Todo esto está en Números 22 del 28 al 30, o en Apocalipsis 5:5. Paréntesis, que lo de la burra de Balaam debió ser bastante flipante, pero bueno, yo no me imagino un burro hablando, me salgo corriendo. Pero todo esto lo utiliza el Señor para darnos a entender que Él es el Dios creador, ¿vale? Punto clave hasta aquí: nuestro Dios es el Dios de dioses en lo que se ve y en lo que no se ve, y gobierna sobre todo. ¿Vale? No somos politeístas. Pero si nosotros nos regresamos a Deuteronomio 6 del 4 al 5, vamos a leerlo. Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Ya está? No está. Bueno, los que tengan Biblia, leanlo conmigo a la voz de 3, ¿vale? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos que al lado de este nuestro Dios, que ya sabemos a qué se refiere, aparece un nombre. ¿Cuál es? Jehová, ¿cierto? Y podríamos preguntar, coloca la tercera diapositiva, Génesis, ¿qué significa ese nombre Jehová? O sea, ¿de dónde salió ese nombre Jehová? Porque muchas veces oramos: y yo Jehová de los ejércitos, y realmente entendemos qué estamos diciendo. Entonces, ese término Jehová viene de lo que se conoce como el famoso tetragramatón. Sí, esa palabra existe. Y es para decir que es un conjunto de 4 letras. YHWH. En realidad, ¿esto qué significa? Que en los textos originales del Antiguo Testamento, que son más o menos el texto masotérico, cuando se hace referencia al nombre sagrado de Dios, aparecen siempre estas 4 letras. ¿Vale? Siempre que en nuestras Biblias leamos Jehová, lo que realmente la palabra nos está tratando de decir es que aparecen estas 4 letras. YHWH. Y resulta que para la mentalidad real los nombres llevaban implícito lo que la persona es. Actualmente nosotros escogemos un nombre para un hijo porque nos gusta, ¿vale? Por eso hay tanta Yuralsi, tanta Yatsuri y tanto Fabio por ahí regado.
No, mentira. Pero para los hebreos no era así. Los hebreos escogían un nombre dando a entender que era la personalidad misma de la persona a la que representaba ese nombre. Y este nombre, estas 4 consonantes, llegaron a ser tan santas que los judíos tenían temor de pronunciarlas. ¿Por qué? Porque en Levítico 24:16 estaba escrito: el que blasfemara el nombre de Jehová, es decir, estas 4 letras, ahí no aparecía escrito Jehová en el original, aparecían estas 4 letras, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre. Otra vez. Es tan santo que no se atreve a repetirlo, dice el nombre. ¿Vale? Que muera. Entonces, en nuestra Biblia aparece Jehová, pero si nosotros vamos a otras versiones, aparece Señor. En la Nueva Versión Internacional, en la traducción viviente, en la King James Version, que es la versión inglesa. Siempre el punto importante aquí es que cuando veamos este nombre, en realidad el nombre que está escrito son estas 4 consonantes del alfabeto hebreo. ¿Vale? Y entonces, pásame a la siguiente diapositiva. Este nombre que era tan santo, estas 4 consonantes impronunciables, los judíos, por el respeto que le tenían a ese nombre, empezaron a reemplazarlo por la palabra Adonai, que significa Señor, o Elohim, que como ya vimos se traduce como Dios, pero que ya sabemos el significado de Elohim. Por favor, síganme, que esto parece un trabalenguas de literatura, pero tiene muchísimo sentido, ¿vale? Entonces, en las traducciones de la Biblia, a las 4 consonantes YHWH le colocaron la A de Adonai y la E de Elohim. Y de ahí surgió Yahweh, que traducido al castellano es Yahvé. Por eso nosotros muchas veces en canciones decimos Yahvé, pero en realidad estamos refiriéndonos al nombre santo de Dios, impronunciable por los judíos. Y Jehová surge de otra variación que surgió en el siglo XVI, en que la Y la reemplazaron por la J, porque el alfabeto hebreo no tenía el sonido J. La W la reemplazaron por la B y agregaron una vocal. De ahí sale Jehová. Ahora, yo no voy a hablar si es correcto o no es correcto llamar a Dios Jehová o no. Lo importante que tenemos que tener claro esta noche es que ambos nombres, o sea, Yahvé, realmente se refiere al nombre santo de Dios que era impronunciable. Al Dios de Dios y al Elohim de Elohim. Entonces, ¿dónde aparece este nombre por primera vez? O sea, ¿dónde se revela por primera vez este YHWH? Vamos a Éxodo 3 del 14 al 16 y ya nos quedarán 10 minutos de predicación, así que tranquilos. Entiendo que es viernes. Entonces, en Éxodo 3 del 14 al 16, voy a buscarlo aquí mejor. Es cuando se hace el llamamiento a Moisés, ¿vale? Entonces resulta que Moisés está ya pastoreando las ovejas de su suegro y en el versículo 2, no sé si está ahí, en el versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, aquí viene otro comentario. Aunque no es el objeto del estudio de hoy, el término ángel significa enviado, ¿vale? Pero lo mismo, nosotros cuando leemos, que no está puesto, pero si tienen la Biblia lo pueden leer, cuando nosotros leemos que dice: se le apareció el ángel de Jehová, ¿se refiere a varios ángeles o a un ángel? A uno, ¿cierto? Porque está lo mismo que pasa con Elohim. Al término ángel le está colocando un él. O sea que era un ángel en particular. Y los eruditos bíblicos, de los cuales yo no me considero erudita, yo solamente lo releí, dicen que ese ángel de Jehová era Dios mismo. ¿Por qué? Porque cuando se aparecía prometía cosas que solo Dios podía prometer y hacía cosas que solo Dios podía hacer. Entonces, nos dice, por ejemplo, en Jueces 13 del 17 al 18, nos dice que cuando se apareció a Sansón, a Manoa, para decirle que iba a tener a Sansón, hizo cosas que solo Dios puede hacer. Y siguen continuando los eruditos y llegan a decir que ese ángel de Jehová era inclusive Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Padre y el Espíritu Santo nunca han tenido una forma corporal. ¿Quién fue el que vino a esta tierra en una forma corporal? Jesús. Los eruditos dicen que ese ángel de Jehová era una preencarnación de Jesús antes que viniera. Solo dejo el dato de teología bíblica, todo para decir que quien se le apareció a Moisés fue Dios. ¿Vale? Y bajamos hoy los índices de ignorancia un poquito, empezando conmigo.
Entonces, si nosotros vamos a los versículos 3 al 16, Moisés habla con Dios y le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Podemos ver aquí que cuando Dios se da a conocer a Moisés, él le dice en el versículo 14, yo soy el que soy. Y ese yo soy no es más que el verbo ser, que en hebreo se dice allá. ¿Y qué le quiere decir Dios a Moisés cuando le dice eso? Le dice, Moisés, yo soy y que soy todo. ¿Vale? Por ejemplo, si vamos al versículo 12, que en estos 4 versículos la palabra es preciosa por esto y por muchas otras cosas más, pero en el versículo 12, empecemos desde el 11, dice el 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Entonces nosotros vamos a conjugar aquí como iglesia el verbo ser, ¿vale? En presente yo, Soy. en pasado Yo fui. y en futuro, Yo seré. vale. En estos 4 versículos nosotros vemos que en el versículo 14 Moisés dice, Dios dice yo soy, pero en el versículo le dice yo estaré contigo, o sea Futuro. en futuro. Yo soy ahora, pero yo estaré contigo. Y además de eso, en el versículo 15 dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, que ya vemos que cuando ahí Jehová realmente lo que quiere decir es Yahvé, es el nombre santo, el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y Jacob, es decir, el Dios que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, es decir, un Dios que se ubica también en el pasado. Cuando Dios le está, y esto es algo precioso que uno lo puede leer por encima y parece como una tontería, cuando Dios le dice a Moisés, mi nombre es yo soy, y con ese nombre se me recordará por todas las generaciones, lo que le está diciendo es, yo soy un Dios inmutable y eterno, un Dios que no ha cambiado. Este verbo yo soy, este nombre yo soy, habla de la existencia inmutable de Dios desde siempre. Yo estuve con tus padres, con Abraham, Isaac y Jacob. Estoy ahora mismo hablando contigo y estaré contigo cuando vayas al rey de Egipto. Y así me tiene que recordar con este nombre por todas y todas y todas las generaciones. En el versículo 12, Moisés en el 11 le dice, ¿y quién soy yo para ir al rey de Egipto? Y Dios le dice, no importa quién eres tú, importa que yo estaré contigo. Y esto fue algo que tocó mi corazón profundamente porque el Señor me hacía entender que no importa quién sea yo, importa que Él está conmigo. No quiero decir que tengamos licencia para pecar, sino que en el fondo el cristianismo no se basa en lo que somos, sino en lo que Él es y en que Él estará con nosotros. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 1, 4 y 17, y me quedan 5 minutos más de predicación, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha, el Dios del pasado, del presente y del futuro, el gran yo soy. A eso se refiere. Y en el 17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Este nombre apunta a la inmutabilidad de Dios, a su habilidad de ser un Dios que no cambia, que no muta, que ha estado siempre, que estará siempre, pero que ahora está con nosotros. A eso se refiere yo soy. Y hay una parte de la Biblia que a mí me apasiona, que no sé si se lo di a Génesis o no, pero está en Juan 17,
es de los versículos de la Biblia, de los capítulos de la Biblia que a mí más me impacta porque es Jesús haciendo una oración por sus discípulos antes de irse, ¿vale? Y Jesús, y quedan 2 minutos de predicación, iglesia, resistan. Jesús en ese momento, en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En el 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Cuando yo leo esto, a mí hay algo que me impacta grandemente, y es que lo leemos por encima, pero a Jesús no le importó, a Jesús no, por favor, a Jesús no le importó dejar su gloria para estar con nosotros. Y Jesús le dice a sus discípulos, le dice a Dios cuando ora por sus discípulos, yo he manifestado tu nombre, yo he dado a conocer quién eres tú, yo he dado a conocer que tú eres un Dios que no cambia, que no se mueve, que no varía, que ha existido, existe y existirá. Iglesia, y eso toca mi corazón y lo parte en dos, porque sencillamente yo me doy cuenta que mi Dios es el Dios. Que el mundo dice que hay muchos dioses, pero el mío, mi Dios, mi gran yo soy, es el Dios que existe por siempre y para siempre. Y es un Dios que no le importó dejarlo todo por amor a mí, por amor a ti. Es un Dios que me dice, no importa quién eres, no importa lo que eres tú, céntrate en quién soy yo y en que tú vas a estar conmigo hoy, siempre, mañana, en el futuro y cuando nos veamos cara a cara. Y a mí eso me anima a enamorarme de Dios y a querer tener una vida en santidad para poder verlo un día cara a cara y decir, cuéntame, Señor, o sea, cuéntame lo que se siente haber creado todo, cuéntame los misterios de quién eres tú. Y si nosotros le seguimos leyendo en ese capítulo 17 de Juan, en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A pesar de que es el gran yo soy, a pesar de que es el Elohim creador, es un Dios que ora por mí y que le pide a su Padre que me guarde del mal. Iglesia, a mí esto me parte, no, porque yo me doy cuenta que tengo un Dios perfecto, tengo un Dios inmutable, tengo un Dios que no es como yo, y tengo un Dios que es el gran yo soy. Así que yo les pido que ahora cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Y Señor, amado Espíritu Santo, yo te pido que tu presencia, Señor, esté aquí. Gracias.